Nosotros creíamos ser los fantasmas. Pertenecíamos a la unidad MACVV-SOG, una fuerza diseñada para la negación plausible, para infiltrarse profundamente en Laos, Camboya y la DMZ, moviéndonos en equipos de 6 hombres con armas silenciadas. La gente nos llamaba sombras, y lo creíamos. Nuestra confianza era un escudo tan pesado como el equipo que cargábamos. Pero la operación conjunta con el patrullaje del SAS australiano no solo desmanteló nuestra arrogancia, sino que nos obligó a redefinir el significado de la existencia en la jungla. Pensamos que éramos los más silenciosos, pero la verdad es que éramos ruidosos toda nuestra maldita carrera. Llegaron a la base de avanzada cerca de Da Nang como si hubieran emergido de la propia tierra. 5 hombres, sin saludos, sin charlas triviales, con uniformes harapientos y rostros pétreos. Su equipo parecía esquelético comparado con el nuestro, sin bolsas adicionales, sin radios visibles, sin insignias de rango a la vista. Uno nos dedicó un asentimiento breve, luego se volvió para revisar su cantimplora. Había un silencio denso y pesado, la sensación inquietante de que ellos ya habían comenzado la misión en sus mentes y nosotros éramos los rezagados. En teoría, éramos iguales. Unidades de reconocimiento de élite, curtidas por meses en la maleza, encargadas de misiones que exigían nervios de acero e independencia total. Llevábamos banderas diferentes, sí, pero nos considerábamos hermanos de armas, fantasmas en la jungla, cada uno a su manera. Nuestro equipo SOG se movía con una cadencia y un ritmo establecidos por docenas de misiones. Manteníamos una formación estricta, chequeábamos rumbos y posiciones con señales de radio silenciosas cada 30 minutos. Cada hombre portaba más de 60 libras de equipo, radios PRC-25, claymores, cargadores extra, mapas, morfina y baterías de repuesto. Éramos espartanos en comparación con la infantería, pero aún así íbamos cargados, íbamos pesados. Los australianos, en cambio, se movieron al amanecer como si hubieran salido de una guerra completamente distinta. Despojados hasta el hueso, sin parloteo, sin miradas hacia atrás para chequear el espaciado, sin radios visibles. Avanzaban lentos, se arrastraban como un solo organismo, no como un escuadrón. No paraban cuando nosotros parábamos. No descansaban cuando nosotros descansábamos. Simplemente seguían moviéndose, silenciosos, intencionales, siempre por delante, siempre justo fuera de nuestra vista. Nuestra rutina de 30 minutos, nuestra dependencia de los procedimientos establecidos, de repente se sintió como una cadena audible que nos ataba a la tierra. Mientras nosotros estábamos arrodillados, realizando nuestra verificación de rutina, ellos ya se habían esfumado. La jungla era espesa, el aire pegajoso de calor, y después de casi 4 horas de patrullaje, la realización nos golpeó con la sutileza de un ladrillo. Habían desaparecido. No había huellas, ni ramas rotas, ni el menor sonido de pasos. Se habían esfumado de nuestro lado como el humo entre las hojas. Hubo un pánico breve, una punzada de ansiedad. ¿Los habíamos perdido? ¿Habían roto el contacto a propósito? Nuestra reacción inmediata fue la de un equipo que había perdido el rastro de un aliado en territorio enemigo profundo. Nuestra marcha era una coreografía de rutina. Nos movíamos con un ritmo construido a base de docenas de misiones, con señales de mano silenciosas, detenciones programadas y verificaciones de radio cada media hora. Los australianos, por su parte, se movían como si hubieran bajado de un plano de existencia diferente. Su equipo estaba despojado al máximo, el mínimo necesario. Sin radios visibles, sin parloteo, ni siquiera miradas hacia atrás para confirmar el espaciado. Era un avance lento, furtivo, como si fueran un único organismo. Cuando nosotros parábamos para hacer una pausa, ellos seguían. Cuando nosotros descansábamos, ellos se mantenían en movimiento. Siempre estaban adelante, justo fuera de la vista. Solo los alcanzábamos en los altos de descanso, y entonces ya estaban agachados, armados, mirando hacia afuera, como si hubieran estado esperando durante horas. Nadie hablaba, ni siquiera respiraban con dificultad.
Le pregunté en voz baja a uno de ellos si no les preocupaba desincronizarse sin comunicaciones de radio. Me miró por un momento, sin emoción, y respondió: «Lo ensayamos hasta que no necesitamos hablar». Esa frase se me quedó grabada. El SOG confiaba en la tecnología. Radios encriptadas, espejos de señales, baterías de respaldo. Confiábamos en que si algo salía mal, podíamos llamar a una extracción o a los helicópteros de combate. El SAS no confiaba en nada. Su operador de comunicaciones ni siquiera llevaba un auricular a la vista. Cuando le pregunté, solo palmeó una tarjeta de mensaje doblada guardada en su bolsillo del pecho. Su respuesta no fue bravuconería, sino pura y fría practicidad. Si no volvemos, alguien encontrará esto. Su doctrina se construía alrededor de una premisa radical: no ser encontrados, no necesitar apoyo, no entablar combate a menos que fuera absolutamente necesario. Nosotros estábamos entrenados para ser rápidos, golpear fuerte y retirarnos limpiamente. Ellos estaban entrenados para desaparecer por completo. Con el paso de las horas, esto empezó a afectarnos, no de forma negativa, sino humillante. Entendimos que no éramos los tipos más silenciosos de la jungla, ni de lejos. «Creo que están cazando fantasmas», me susurró un compañero al segundo día. «Y nosotros somos los que estamos dejando rastros». Tenía razón. Era la misma jungla, la misma misión, pero en algún punto ellos habían dejado de intentar dominar el terreno y simplemente se habían convertido en parte de él. Nosotros seguíamos siendo visitantes, armados, capaces, letales, pero visibles. El momento en que todo cambió se produjo la tarde del primer día completo. La jungla estaba hirviendo, esa clase de calor que hace que el uniforme se te pegue a la espalda y el rifle se sienta el doble de pesado. Nuestro equipo SOG se detuvo brevemente para ajustar los rumbos y transmitir una ráfaga de radio de baja potencia a la base. Era el procedimiento estándar, algo que habíamos hecho cientos de veces antes. Éramos buenos en ello, eficientes, silenciosos, profesionales. Pero mientras estábamos agachados, susurrando al auricular, me di cuenta de algo profundamente inquietante. Los australianos habían desaparecido. No estaban adelante, no estaban atrás, ni en los flancos, simplemente se habían esfumado. Al principio supuse que nos habían rodeado para tomar la punta, que quizás habían encontrado una ruta mejor a través de la maleza. Pero mientras escudriñábamos los árboles, no pudimos ver ni el más mínimo signo de su paso. Ni lianas perturbadas, ni tallos de hierba doblados, ni sombras cambiantes. La jungla se mantuvo perfectamente quieta. Es una sensación extraña, por cierto, estar rodeado de un silencio que no es el tuyo. Susurramos entre nosotros. Un pico de ansiedad golpeó al equipo. Perder el rastro de un patrullaje aliado en territorio enemigo no era solo poco profesional, era peligroso. Si se producía el contacto, necesitábamos saber dónde estaban nuestros aliados. Incluso un solo disparo mal ubicado podría matar a un amigo. Y si los australianos hubieran sido comprometidos, habríamos oído algo, movimiento, un forcejeo, un disparo. Pero no había nada. Avanzamos con más cautela ahora, escaneando el suelo en busca de cualquier rastro. Después de otra hora de movimiento lento y deliberado, llegamos al punto de observación designado, una pequeña elevación con vistas a un estrecho sendero de uso habitual por el NBA. Y ahí fue donde nos golpeó la conmoción por completo. El SAS ya estaba allí. Ya estaban cavados, ya camuflados, ya observando el sendero a través de rendijas en la vegetación. Uno de ellos levantó un dedo a sus labios sin siquiera girarse completamente hacia nosotros. El gesto fue natural, silencioso, disciplinado, como si estuviera recordando a un niño que no despertara a un bebé dormido. Nos quedamos paralizados, aturdidos. ¿Cómo habían llegado antes que nosotros? ¿Cómo se habían movido sin un sonido, 5 hombres con fusiles y mochilas, a través de algunos de los terrenos más ruidosos del sudeste asiático, sin perturbar siquiera una hoja? Me coloqué junto a su líder de patrulla y susurré: «¿Cuándo llegaron?». No me miró, no sonrió.
Simplemente murmuró, casi con aburrimiento, antes de que comenzaras tu chequeo de radio. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta de que habíamos estado haciendo mal el reconocimiento. No de forma insegura, no de forma ineficaz, simplemente ruidosa y predecible. Dependíamos de las herramientas en lugar de los instintos. Pensábamos que el silencio significaba no hablar. Ellos nos mostraron que el silencio significaba no existir. Estaba entrenado para creer que las radios eran salvavidas. Sin ellas, estabas aislado y vulnerable. En el MSV-SOG, todo nuestro marco de misión se basaba en las comunicaciones. Ráfagas silenciosas cada 30 minutos, frecuencias de emergencia, códigos encriptados memorizados. Si un hombre caía, lo primero que hacíamos era pulsar el micrófono. Por eso seguí observando a los australianos, esperando que alguno rompiera ese silencio con un murmullo tranquilo en un auricular, o que comprobara la señal. Pero nunca sucedió. Simplemente se movían sin palabras, fluidamente, en sincronía, como un cardumen de peces reaccionando a la misma corriente invisible. Al principio supuse que tenían algún tipo de sistema de comunicaciones de campo de alta tecnología que no habíamos visto. Pero luego, cuando le pregunté a su operador de comunicaciones, simplemente se dio golpecitos en la bolsa del pecho. «Tarjeta de mensaje», dijo rotundamente. «Si las cosas se ponen feas, alguien la encontrará. Si no, no la necesitan». No era fatalismo, era preparación. Ellos no planeaban ser rescatados. Planeaban no ser encontrados en primer lugar. Su coordinación provenía de la repetición, del instinto compartido, de una cohesión ensayada que era ajena a la mayoría de las unidades estadounidenses. Nosotros entrenábamos duro, sí, pero también confiábamos en el equipo. Ellos entrenaban hasta que podían realizar toda la misión, ciegos, sordos y mudos, y seguir exactamente donde debían estar. En un momento dado, nuestro jefe de equipo Shock me susurró al hombro. ¿Cómo se están comunicando? No lo sabía, pero más tarde lo deduje. Estaba en la forma en que se movían. Un cambio de peso, un dedo a lo largo del cañón, un parpadeo sostenido un segundo de más. Todo su sistema era el ensayo previo a la misión y la intuición en el campo de batalla. No necesitaban hablar, porque cada escenario ya había sido recorrido antes de que pusieran un pie en la jungla. El líder del patrullaje simplemente miraba un árbol, una roca o la pendiente de la tierra y ajustaba el rumbo unos pocos grados. No se pronunciaban palabras, no se necesitaba confirmación. El resto del equipo lo seguía sin dudarlo. Era como si estuvieran atados por un hilo invisible. Cuando se detenían, era instantáneo. No había paradas escalonadas ni efecto dominó de hombres alcanzando al de adelante. Uno se congelaba, todos se congelaban. Nosotros nos movíamos bien. Ellos se movían como el viento. Y todo esto sin una sola transmisión de radio, ni siquiera un susurro. Esa noche, de vuelta en nuestro puesto de avanzada temporal, me senté junto a su líder de patrulla y le pregunté, ¿no les preocupa que sin comunicaciones, si algo sale mal? Me interrumpió suavemente. Si algo sale mal, dijo, o lo arreglamos en silencio, o nunca debimos estar aquí. No había ego en su voz, ni arrogancia, solo una calma certeza. Y en ese momento me di cuenta de que no solo eran buenos operando sin ruido. El silencio era parte de su doctrina. Al día siguiente nos encargaron vigilar una supuesta ruta de suministro del NBA. Nuestra misión era solo de observación, verificar el uso del sendero, estimar la fuerza, marcar los tiempos, sin contacto ni disparos. Los australianos tenían un enfoque diferente. Exploraron la zona la noche anterior y se fundieron en posición antes del amanecer. No se limitaron a observar desde la distancia. Se arrastraron tan cerca del sendero que apenas podía distinguirlos entre la maleza. Un hombre se había metido bajo un tronco podrido, permaneciendo perfectamente inmóvil con solo los ojos visibles a través de una capa de hojas húmedas. Otro se mezcló con un banco de barro, inmóvil, durante horas. Mientras los observaba trabajar, pensé, esto va más allá del reconocimiento. Esto es depredación. Cuando los corredores del NBA finalmente aparecieron,
una fila de 5 hombres cargando cajas y una bicicleta oxidada, el SAS no levantó sus rifles, no se movió, ni siquiera parpadeó. Simplemente observaron, dejaron que pasaran, memorizaron sus rostros, el patrón de sus pasos, el peso de la carga y el ritmo de su zancada. Luego se desvanecieron. Cuando nos reagrupamos más tarde esa noche, el SAS ya tenía un informe completo. Un boceto detallado del movimiento enemigo, estimaciones de peso de la carga, detalles de las hebillas de los cinturones e incluso las marcas en los sacos de arroz. Todo recolectado sin un sonido, sin apretar un gatillo. Cuando llegó el momento de la extracción, comenzamos nuestra retirada habitual, cuidadosa pero apresurada, tratando de borrar rastros, apartando ramas y alisando huellas. Pero los australianos se movieron como si nunca hubieran estado allí para empezar. Habían caminado sobre raíces, gateado sobre rocas, acolchado silenciosamente a través de los lechos de los arroyos. Cada punto de descanso estaba limpio, cada marca de presión en el barro cubierta. Incluso su saliva fue enterrada. Cuando volvimos a pasar por el sendero, ni siquiera pude encontrar dónde se habían instalado. Era inquietante. Cuando le pregunté a uno de ellos por qué se tomaban tanto trabajo en borrar hasta el más mínimo rastro, él respondió simplemente: «Si encuentran tu rastro, lo seguirán, así que no dejamos ninguno». Esa era su doctrina en una sola frase. En el SOG, a menudo operábamos bajo la suposición de que si nos movíamos lo suficientemente rápido y golpeábamos lo suficientemente fuerte, podíamos escapar limpios. Nuestra red de seguridad era la velocidad y la violencia. La de ellos era la invisibilidad, no solo visual, sino ambiental, psicológica, incluso emocional. La lección fue dura y caló hondo. Admitir que alguien más estaba haciendo tu trabajo mejor que tú, que lo que pensabas que era maestría era, de hecho, mera competencia, fue una píldora amarga. Después de 3 días en la jungla con el SAS, sentimos una humildad silenciosa, como si nos diéramos cuenta de que habíamos estado hablando en voz alta en una biblioteca toda la vida. El australiano no buscaba la victoria, buscaba no estar allí en absoluto. Y en reconocimiento, ese era el éxito definitivo. A partir de ese momento empezamos a cambiar. Empacamos más ligero, nos saltamos una ráfaga de radio, nos dispersamos más deliberadamente. Tomamos ejemplo de cómo se agachaban cuando llovía, cómo enmascaraban su olor, cómo mantenían incluso sus parpadeos lentos. Empezamos a hablar menos y a observar más. Y extrañamente, la jungla se sintió diferente. No menos peligrosa, solo menos reactiva. 2 semanas después, implementamos la nueva táctica en una operación de relevo de radio del NVA. Nuestros viejos métodos habrían implicado entrar rápido y salir bajo contacto. En su lugar, nos movimos bajo y lento. Tomamos tiempo extra en establecer las posiciones de observación. Utilizamos disciplina de olor y enmascaramiento de terreno, como los australianos. Permanecimos en silencio durante 48 horas sin comunicaciones. Y cuando llegó el momento de confirmar el sitio, estábamos tan cerca que podíamos leer el número de serie de la radio de campo enemiga. Nunca disparamos un tiro. Fue la victoria más limpia que jamás habíamos tenido. Años más tarde, durante una conferencia para nuevos reclutas de reconocimiento, me preguntaron cuál era la lección más importante que había aprendido en Vietnam. No dudé. El silencio no es la ausencia de sonido, dije. Es la ausencia de presencia. Esos 5 hombres en sombreros de ala ancha no solo se movieron de manera diferente, sino que pensaron de manera diferente. No esperaron a ser cazados. Diseñaron su presencia tan perfectamente que no dejaron rastro, ni sonido, ni razón para que el enemigo mirara 2 veces. En una guerra donde la detección era a menudo una sentencia de muerte, eso no era solo estrategia, era supervivencia elevada a una forma de arte.